Sobre Silvia Inchaurrondo, no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Pero ¿y qué hacemos con Vox? No hay que darle cabida en un medio de comunicación. Señor López, usted en varias ocasiones ha afirmado que quiere que Radio Televisión Española sea una televisión plural. Lo ha afirmado en esta comisión y también por escrito. Sin embargo, una parte importante de los españoles no están notando que Radio Televisión Española sea una televisión más plural desde que usted es presidente. Quizá lo puedan pensar los votantes del Partido Socialista. Hay 3 millones de españoles que comprenden y comparten las ideas de Vox, pero sin embargo, cuando ven las tertulias de Radio Televisión Española, no ven a ningún tertuliano que comprenda las opiniones de Vox. Parece difícil que ustedes no encuentren a nadie en España que comprenda las ideas de Vox cuando hay 3 millones de personas que sí que lo hacen. Vox es la tercera fuerza política de España, pero curiosamente en la televisión pública es como si no existiese. O como si nadie votase a Vox, cuando hay 3 millones de personas que lo hacen, que pagan impuestos y que son financiadores forzosos de Radio Televisión Española. Obviamente esto no es una coincidencia o un despiste de los responsables que gestionan a los invitados de los programas de Radio Televisión Española. Silvia Inchaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1, afirmó hace 2 semanas en el diario.es lo siguiente, refiriéndose a Vox. Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no deben tener voz en un medio de comunicación. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota o en una opinión aislada si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de la 1. Y en segundo lugar, porque no es la única que lo piensa. El sindicato Comisiones Obreras de Radio Televisión Española ha publicado hasta 5 hojas sindicales pidiendo censurar a Vox. Se las he traído porque se publicaron antes de que usted fuese presidente y a lo mejor no las ha visto. En estas hojas sindicales se pide la censura a Vox, la censura preventiva a una entrevista de Santiago Abascal y también se pide el cordón sanitario a Vox en los debates electorales que se emiten en Radio Televisión Española. Y ahora queremos saber su opinión como director de Radio Televisión Española. Y además le exigimos que se comprometa hoy a poner fin a esta anomalía democrática que implica que no se está dando espacio a las personas que opinan como Vox, que comprenden a Vox en los programas de Radio Televisión Española. Queremos que se comprometa a que se ponga fin a esta anomalía democrática que sucede todos los días en la cadena pública. Mire, respecto a la pregunta que me hace, nosotros no buscamos a tertulianos orientados ideológicamente, buscamos a profesionales que aporten información, que reflejen distintos puntos de vista, pero sobre todo que conozcan los hechos de los que se va a hablar en la tertulia o en el espacio de debate de los que se trate. Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Inchaurrondo, sí le quiero decir que yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, el intervencionismo y la propaganda en Radio Televisión Española han sido constantes. ¿Tiene entre sus objetivos acabar con la manipulación informativa a favor del gobierno en Radio Televisión Española? No puede estar entre mis objetivos algo que no existe. Por lo tanto, no puedo comprometerme a acabar con la manipulación informativa a favor del Gobierno en Radio Televisión Española porque es un elemento que no existe. Sí, no me extraña que se ría, señor López. Mire, cuando hemos denunciado en esta comisión la manipulación informativa a favor del Gobierno, lo habitual en sus numerosos antecesores en estos 7 años es que hablaran de tiempos de cobertura a Gobierno y a oposición. Y siendo esto naturalmente importante, también lo es erradicar formas mucho más sutiles y, por tanto, mucho más peligrosas de manipulación. Mire, ha sido manipulación cuando sacaban a un enfermero independiente y resultaba ser de Podemos, a una pensionista independiente y resultaba ser de Izquierda Unida, a un ecologista independiente y resultaba ser del BNG, o los expertos en justicia que resultan ser de asociaciones próximas al Partido Socialista. Es manipulación cuando en la noche en 24 horas se destacan los titulares de determinados diarios digitales conocidos por su intachable trayectoria, siempre a la izquierda, y se ignoran otros. O cuando se habla del caso Koldo o de Ábalos como si fueran gente que pasaba por allí y no como los dueños hasta hace poco de los mandos de la maquinaria socialista de Ferraz. O cuando los moderadores de espacios informativos que deberían ser neutrales ejercen como un tertuliano más defendiendo las tesis del Gobierno. Para ofrecer una información neutral es importante no solo el tiempo dedicado a unos y a otros, sino cómo se cuentan las noticias. Y es más importante qué noticias no se cuentan. Mire,
¿Sabe usted que es típico ponerse propósitos de año nuevo? Imagínese que un español cualquiera, imbuido de espíritu navideño, hubiera elegido un propósito más difícil que hacer deporte o aprender inglés. Creerse al ministro Óscar López cuando anunció la televisión española más plural de la historia. Y, por tanto, solo informarse por los telediarios de televisión española. Imaginemos que hubiera conseguido mantenerse firme en su propósito en estos 2 primeros meses del año. Este español no se habría enterado, por ejemplo, de los mensajes entre el jefe de gabinete de María Jesús Montero y Aldama, ni entre Reyes Maroto y Aldama, o la comparecencia de la señora Reyes Maroto, precisamente en la silla en la que está sentado hoy usted, o de que el Gobierno trató de cambiar una ley por corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado, o de las medidas de Feijóo para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Señor López, usted se comprometió en esta comisión a no tener acceso a la programación de contenidos informativos. Y está bien, pero todavía es más importante que quien no tenga acceso sea la sede socialista de Ferraz ni el Palacio de la Moncloa. Usted no ve la manipulación, que es evidente, pero nosotros sí, y seguiremos denunciándola. Esperamos que usted corrija ese rumbo, pero es difícil si dice que no ha habido ninguna manipulación en los últimos años. Creemos que la falta de credibilidad y de independencia en los últimos años son la causa de que la audiencia huyese de Radio Televisión Española. Mire, cuando Mariano Rajoy salió del Gobierno en 2018, los telediarios de Televisión Española eran líderes en audiencia, y hoy, tras 7 años del Gobierno de Sánchez, Antena 3 le dobla cada día en el informativo de mediodía. Mire, ayer mismo Antena 3 tuvo un 23,3% y el Telediario 1 de Televisión Española un 10,8%. Y por la noche el informativo de Vicente Vallés un 18,1% y el Telediario 2 un 11,2%. Son unos 400.000 espectadores menos desde que gobierna Pedro Sánchez. Es verdad que las audiencias de televisión han bajado en general, eso es cierto, de la televisión, pero resulta que la de Antena 3 ha aumentado y la de la cadena pública ha caído. La manipulación y el partidismo están en el origen de la huida de la audiencia. Son continuas las omisiones y las ocultaciones de noticias que puedan ir en contra de los intereses del gobierno de Sánchez. En el informativo territorial de la Comunidad Valenciana, hacía solo unos días, para hablar de la riada se trae una experta y resulta que la experta era la exsubsecretaria de la Consellería de Hacienda del Gobierno de Ximo Puig, del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Eso es manipular. Usted, que es dado al análisis, le pido que lo analice bien. Usted sigue las tendencias siempre. Haga algo que está de moda en los tiempos de Sánchez, que es cambiar de opinión a este respecto. Nada más y muchas gracias. El problema con los telediarios viene fundamentalmente por un deterioro progresivo de la estructura de la parrilla de la 1. De la noche a la mañana, Pedro Piqueras, que era el líder en el informativo de Telecinco 2, dejó de serlo, a favor del informativo de Antena 3 Noticias 2. Por lo tanto, mire usted, el crecimiento de un informativo no depende de los cambios en la presidencia del Gobierno. El problema, señor López, es que están normalizando lo que no es normal, el enchufismo. Algunos sindicatos como UGT o comisiones obreras creen que el medio público es su casa y que pueden hacer lo que quieran, incluso irregularidades, y ustedes les ayudan siendo cómplices en esos comportamientos nada éticos. Y es que su directora de Recursos Humanos es la mujer de un líder ya jubilado de UGT en la corporación, y es que todo queda en casa. Y hablando de barrer para casa, ¿cómo justifica esa contratación de 1,6 millones de euros del padre del letrado de estas Cortes para la serie La conquista de la democracia? Muy rápido, señora. Ahora, muy rápido, señora Ollo. Utilice los argumentos que quiera, pero no utilice un elemento y un argumento machista como que la directora de Recursos Humanos es la mujer de un antiguo dirigente de UGT. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.